Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. Hola de nuevo, bienvenida a mi canal. Yo soy Ana, soy psicóloga y en este canal te explico cómo funciona tu mente. En capítulos anteriores vimos qué son las emociones y cuáles son las emociones básicas, para qué sirven las emociones en general y para qué sirve el miedo. En este capítulo vamos a ver para qué sirve la ira. La ira, como el miedo, es una sensación desagradable. Nadie quiere estar enfadado o enfadada. Sin embargo, muchas veces es necesario plantarse o defender nuestros intereses, o incluso nuestra propia vida. Imagina por un momento que no sintieras ni un poquito de ira. De alguna forma hemos encontrado un hechizo mágico que hace que nunca más vuelvas a sentir el enfado, la ira, la rabia. Y ahora viene alguien y te pincha con un palo en el ojo. Y me dirás, ¿por qué? Pues porque sí, porque hay gente de todo tipo con la que nos tenemos que relacionar a diario y hay situaciones que no suelen ser agradables. Alguien te está pinchando con un palo en el ojo y tú no sientes nada de ira, ni un poquito. Quizá le podrías decir, perdone señor, si es tan amable, ¿podría dejar de pincharme en el ojo? Una persona que te está metiendo un palo en el ojo difícilmente va a dejar de hacerlo porque se lo pidas, por favor. Y entonces me dirás, bueno, pues me aparto o me voy. Pero esa persona te sigue y sigue insistiendo en meterte el palo en el ojo porque de alguna forma incluso está disfrutando con ello. ¿Cómo vas a defenderte de esta persona si no sientes ira? La ira sirve para defendernos. Nos guste o no, siempre va a haber gente buena y gente mala. Y probablemente habrá gente que quiera hacernos daño o quiera aprovecharse de nosotros. Creo que pensar que en el mundo solo hay buenas personas puede ser tan perjudicial para nuestra supervivencia como pensar que en el mundo solo hay malas personas. Además de ser un pensamiento un tanto naif. Porque ninguna de las dos cosas es cierta. Pero ¿qué pasa con algunas emociones en sociedad? Especialmente con la ira. Tradicionalmente se nos enseña a reprimir la ira, especialmente en el caso de las mujeres, por ser considerado como algo poco femenino. Este mecanismo social por el cual se nos invita a reprimir nuestra ira realmente es una estrategia brillante de control. Si convences a las personas de que el mecanismo que les permite defenderse de una amenaza o de un abuso es algo terrible y es algo que está súper mal visto y que no deberías hacer, porque acabarás apartada de la sociedad, ¿quién querría mostrar su ira? ¿Quién querría rebelarse contra un trato injusto, contra aquellos que le están metiendo un palo en el ojo? Pues es realmente difícil. Nadie quiere ser excluido. Todos queremos que nos quieran y nos acepten. Es nuestro mecanismo de defensa más primario. Vivir juntos, morir solos. Entonces, muy a menudo, esta necesidad de aceptación, de pertenencia, puede pasar por encima de nuestra propia necesidad de defensa o autoprotección y dejarnos de alguna manera pisar con tal de no quedar apartados. Evidentemente, estamos hablando de la emoción ira. Como decíamos, las emociones por sí mismas no son ni buenas ni malas, así que podríamos considerarlas agradables o desagradables. Pero aunque la emoción en sí no sea ni buena ni mala, lo que sí puede ser muy negativo pueden ser las consecuencias de una ira mal gestionada. En próximos episodios de este minicurso veremos cómo gestionar las emociones, es decir, cómo expresarlas y canalizarlas de una forma adecuada y adaptativa tanto para nosotros como para los demás. Pero creo que es muy importante este punto, porque tendemos a rechazar aquello que es desagradable, aquello que no nos gusta, por ejemplo, las emociones de miedo, tristeza o enfado. Pero si aprendemos a utilizarlas en nuestro favor, tendremos prácticamente un superpoder que nos va a ayudar muchísimo en este mundo caótico en el que vivimos. Las funciones de la ira son parecidas a las del miedo, porque su objetivo es protegernos de un posible peligro. La ira puede surgir como respuesta a una injusticia, un abuso o una amenaza. Por ejemplo, alguien traspasa un límite personal, o directamente alguien agrede o abusa de mí o de otra persona. La ira que sentimos nos lleva a establecer y defender nuestros propios límites. Además, como el miedo,
La ira activa el cuerpo y la mente para responder a una amenaza, ya sean físicas, emocionales o psicológicas, preparando al individuo para la lucha. Round 1. Fight! La activación fisiológica que se produce cuando sentimos ira es muy parecida a la del miedo. Liberación de adrenalina y noradrenalina, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, respiración acelerada, reducción de la actividad digestiva, músculos tensos, pupilas dilatadas, cambios en la temperatura corporal, sudoración, incremento de la glucosa en sangre, es decir, todos los sistemas de defensa del cuerpo activos. Estamos preparados para enfrentarnos a lo que sea. Igual que el miedo, lo ideal sería que esta respuesta se diera puntualmente y ante estímulos concretos, pudiendo después descansar y recuperar energía. Sin embargo, cuando esta situación se vuelve crónica, la tensión que acumulamos puede tener efectos muy negativos sobre la salud de las personas a largo plazo, como por ejemplo hipertensión, problemas cardíacos, trastornos digestivos, problemas musculares. La ira también motiva para el cambio. Puede servir como energía para las personas para tomar acciones que cambien sus circunstancias. Esta rabia también puede servir como energía para resolver problemas, buscar soluciones y superar obstáculos. A nivel social puede servir como herramienta de cohesión, ya que, por ejemplo, la rabia ante una injusticia puede unir a las personas para luchar por una misma causa e impulsarlas a buscar cambios que transformen la sociedad. Por ejemplo, cuando un grupo de vecinos y vecinas se organizan y se unen para parar un desahucio y para plantar cara a los abusos de los fondos buitre. Como decíamos, cuando sentimos ira, el cuerpo se tensa y se prepara para la acción. Esto nos permite emitir una respuesta firme ante algo que no se puede tolerar. La ira es una de las emociones que más impacto puede tener en nosotros y en los demás. Si no gestionamos nuestra ira, las consecuencias pueden llegar a ser terribles. Pero creo que es importante también matizar la diferencia entre ira, hostilidad y agresividad. Estos conceptos son parecidos entre sí, pero son diferentes. Resumidamente, la ira es una emoción. La hostilidad tiene que ver con lo mental, con los pensamientos y las actitudes. Y la agresividad tiene que ver con el comportamiento, con las acciones. La ira, como hemos visto, es una reacción intensa ante algo que no podemos tolerar. Una ofensa, una injusticia, una amenaza, un traspaso de nuestros límites. Puede ser de intensidad variable, desde una leve irritación hasta un estallido de furia intensa. La función de la ira es movilizar al individuo para enfrentar una amenaza o corregir una injusticia. La hostilidad es una actitud, es decir, una serie de pensamientos negativos que se mantienen en el tiempo, como desconfianza, cinismo y una predisposición a ver las acciones de los demás como intencionalmente dañinas. Esto, por tanto, activa el sistema de defensa, ya que la persona piensa que está frente a una amenaza constante. Good morning, Vietnam! La hostilidad se suele manifestar en un comportamiento despectivo hacia los demás, sarcasmo, trato frío, distante, actitud defensiva. Es una forma que tiene el cerebro de autoprotegernos, un mecanismo de defensa contra las decepciones o las heridas emocionales pasadas. Las heridas sin sanar pueden hacer que desarrollemos esta hostilidad porque nuestro cerebro entiende que tiene que estar constantemente protegiéndose. La agresividad es un comportamiento, una conducta, una acción realizado con la intención de hacer daño o ejercer control. La agresividad puede manifestarse de muchas formas. Puede ser verbal, insultos, gritos, amenazas. Puede ser física, golpes, empujones, puñetazos, cualquier forma de violencia física. Relacional, por ejemplo, excluyendo a una persona de un grupo o difundir rumores maliciosamente. Y de muchos otros tipos. El objetivo de la conducta agresiva suele ser intimidar, controlar, dominar o castigar a otra persona. En resumen, la ira es una emoción, es decir, una reacción a un estímulo. Las emociones suelen ser momentáneas, pero pueden alargarse en el tiempo si no se gestionan de forma adecuada. La ira, por sí misma, no implica una intención de hacer daño. Sin embargo, puede llevarnos a acciones agresivas. La agresividad es un comportamiento, acciones concretas, momentáneas o recurrentes, que implican una intención clara de hacer daño o ejercer control. Conclusiones. La ira tiene funciones adaptativas muy importantes para los seres humanos.
Nos ayudan a protegernos y a defendernos de las injusticias. La ira, como cualquier emoción, necesita ser expresada libre y adecuadamente. Sin embargo, esto no quiere decir que sea adaptativo expresar la ira de cualquier forma y en cualquier circunstancia, porque eso podría tener consecuencias negativas para nosotros y para los demás. La agresividad, por su naturaleza inherentemente dañina, sí que debe ser controlada e idealmente transformada en formas constructivas de resolver los conflictos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya parecido útil. Si es así, me encantaría que me lo hicieras saber dándome un like, que lo agradezco mucho. En los próximos vídeos seguiremos viendo cuáles son las funciones específicas de cada una de las emociones básicas. Si quieres que YouTube te avise de cuando saque el próximo vídeo, recuerda suscribirte y marcar la opción de la campanita. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, un abrazo y nos vemos en el próximo.